Listo, bueno, muy buenas tardes y noches a todos y todas las que están acompañándonos en este webinar de Hacking Recruitment, tips y trucos para poder convertirse en prospecto, participar en procesos de entrevista y ser contratado. Esto es un tema fundamental en la parte de ciberseguridad y algo que muchas veces no encontramos a una ponente tan destacada como Denise para poder hablarnos sobre este tema. Denise Solorzano Quesada es una estudiante de Derecho con más de 5 años de experiencia trabajando en recursos humanos, en su mayor parte en el área de reclutamiento. Es especializada en procesos de práctica profesional, centro de servicios, tecnología, ciberseguridad y análisis de datos. Antes de cederle la palabra, con cualquier consulta que puedan ir teniendo, pueden irla escribiendo en el chat y estas las vamos a ir atendiendo al final de la charla. Denise, bienvenida. Hola, hola, espero estén súper bien. Muchas gracias, Luciana. Como bien lo mencionaba, mi nombre es Denise y soy especialista en adquisición de talento. Para mí es un privilegio estar hoy acá con un grupo de mujeres que representan el presente y futuro de la tecnología. El objetivo de esta sesión es poder compartir información valiosa que viene de un análisis de prácticas actuales de reclutamiento, optimización de perfiles, desempeño en entrevistas y estrategias de empleabilidad utilizadas por empresas globales de tecnología. La idea es que hoy podamos salir de esta charla con herramientas accionables y aplicables basadas en lo que realmente está funcionando ahorita, ¿verdad? Vamos a ver un poco los contenidos. Primeramente vamos a aprender cómo perfilarlos de una forma más estratégica para poder ser atractivos, candidatos atractivos para los reclutadores. Entonces vamos a ver algunos tips para LinkedIn y también para nuestro resume. Posterior a esto, ya que, bueno, vamos a tener estos tips, ¿verdad? De cómo ser candidatos atractivos. De fijo nos van a llamar para tener un montón de entrevistas. Entonces también vamos a tener algunos tips para entrevistas, tanto para la preparación previa, durante y después. Y posterior a esto vamos a ver un poco acerca de cómo es el comportamiento normalmente de las aplicaciones y las entrevistas, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos a mí sí, que a veces yo siento que aplico y aplico un montón de posiciones, pero realmente nunca me llaman, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona el tema de las aplicaciones, las entrevistas e incluso cuántas de las entrevistas que logramos realizar se llegan a traducir en ofertas también, ¿verdad? Eh, um, y vamos a ver una serie de tips estratégicos de cómo aplicar de una forma un poco más intencional. Entonces, bueno, esto es un poquito acerca de lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Eh, y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero algo que casi nadie dice cuando estamos empezando en tecnología es que los reclutadores toman decisiones en 10 segundos o 20 segundos. En ese tiempo deciden si avanzamos o no en el proceso de reclutamiento. Y bueno, eso no lo hacen específicamente porque no estén interesados en nuestro perfil o porque nos vean como un número, sino porque recibimos a veces miles de aplicaciones para una posición. Entonces, es muy importante poder capturar la atención del reclutador en esos primeros segundos que son primordiales, por así decirlo. Además, para nadie es un secreto que hay empresas que utilizan herramientas tecnológicas para filtrar las aplicaciones y también los resúmenes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos entender qué podemos hacer para poder llamar la atención en estos primeros segundos, ¿verdad? Em, Porque bueno, son 20 segundos. En 20 segundos literalmente se decide si avanzamos o no en el proceso de reclutamiento o bien si nos quedamos fuera. Em, y la parte poderosa, ¿verdad? De lo que vamos a compartir hoy es que hay cosas que definitivamente nosotros podemos hacer para influir en estos 20 segundos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente con claridad, con evidencia y con intención. Un buen resumen no es un listado de tareas, está lejos de eso, sino es crear una historia de impacto. Y nuestro perfil de LinkedIn básicamente tiene que estar también en sintonía con la historia profesional que estamos contando, ¿verdad? Em, Básicamente, ¿qué es lo que tiene que llamar la atención de nuestro resumen una vez que el reclutador lo vea? Tiene que quedar claro qué es lo que nosotros hacemos, cuáles son esos skills que poseemos, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto concreto que hemos generado en nuestra experiencia profesional? Y cuál es la alineación que tenemos con la posición o el rol al que estamos aplicando, ¿verdad? Esto es un poquito acerca de lo que sí o sí hay que incluir, ¿verdad? Definitivamente el nombre completo, la información de contacto actualizada, y esto es súper importante, y aquí voy a hacer un paréntesis enorme, porque muchas veces ha pasado que tenemos un candidato que es perfecto para la posición y por un tema de un typo o porque no hemos actualizado el resumen y perdimos la contraseña de un correo, ¿verdad? No hay forma de contactarlo. O no sé si a ustedes les ha pasado, pero acá donde yo vivo hay una señal súper mala, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para dejarle saber al reclutador cuál es el mejor medio para contactarme? Poner una nota. ¿Por qué? Porque a mí no me entran llamadas. Entonces, yo puedo poner mi número de teléfono y poner la nota de contactar por WhatsApp y por correo, ¿verdad? Y sí asegurarnos completamente de que esa información sea la correcta, ¿verdad? Que no tenga ningún typo ni nada por el estilo, porque aunque ustedes no lo crean, hay personas que han perdido oportunidades súper buenas solamente por un error tan pequeñito y tan diminuto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente si es un buen candidato, nosotros como reclutadores también damos seguimiento a esas aplicaciones. Sin embargo, a veces son demasiadas los aplicantes, ¿verdad? Entonces, tenemos que continuar filtrando y tomando en cuenta tal vez a otros candidatos que sí tienen esa información correcta en su perfil o en su resumen, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué también es importante? El resumen del perfil profesional. Eso es súper importante también que lo podamos agregar. Eh, Definitivamente, sí o sí, tenemos que agregar un hipervínculo con nuestro perfil de LinkedIn o un portafolio de proyectos en el caso de que sea necesario. Eh, por ejemplo, en tecnología también es muy común que no solamente tengamos como experiencia formal con un empleador puntual, sino también que a veces podemos desarrollar proyectos independientes, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que podamos recopilar toda esta información, tal vez en un portafolio, ¿verdad? Con la finalidad de que los reclutadores puedan tener a mano, ¿verdad? Esta información en el caso de que sea necesario. Eh, Súper importante incluir también la experiencia profesional. ¿Cómo lo podemos incluir? Destacando el cargo, el empleador, el nombre del empleador, cuánto tiempo estuvimos ahí, cuáles fueron esas habilidades tanto duras como blandas que pudimos desarrollar en el rol y cuáles fueron esas responsabilidades y logros. Y con responsabilidades, como bien lo decía anteriormente, la idea no es que nosotros eh, enlistemos, ¿verdad? Y que pongamos literalmente cuáles son esas tareas que teníamos que hacer día con día, sino que podamos enumerar las principales que tienen que ver con la posición y adicionalmente que podamos desarrollar de forma intencional los logros. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de cómo lo podemos desarrollar en el resumen. También es muy importante incluir la educación, ¿verdad? Y la educación puntualmente, las últimas dos más recientes, tal vez. Skills, demasiado importante incluirlas también, tanto las duras, ¿verdad? Como las habilidades blandas también.
em, trabajo en equipo, liderazgo, facilidad de palabra, súper importante el tema de que si manejamos algún idioma adicional, que lo podamos incluir y cuál es el nivel, ¿verdad? Objetivamente hablando que tenemos en los lenguajes o idiomas que manejamos adicionales, ¿verdad? Eso es muy importante que lo podamos incluir. Em, ¿Cuáles son esos proyectos en los que hemos podido desarrollar o formar parte que tienen que ver con la posición, ¿verdad? Que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las certificaciones, ¿verdad? Que hemos sacado, que son afines al rol? Ojalá, si hemos hecho algún tipo de voluntariado, también es súper importante que lo podamos incluir. Cuando tenemos mucha experiencia o hemos trabajado, no sé, tenemos 20 años de experiencia en tecnología, no es necesario poner los 20 años de experiencia en tecnología como tal, o incluso tal vez de esos 20 años son únicamente 5 en tecnología, entonces podemos remontarnos a esos 5, ¿verdad? Y tal vez este como las más recientes experiencias profesionales que hemos tenido. No es necesario como que contemos la historia desde el día uno, ¿verdad? Que empezamos a trabajar, sino solamente como la que más eh, se puede relacionar a la posición que estamos aplicando. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si apenas venimos saliendo de la U y tal vez no tenemos una experiencia profesional este, ya formal, ¿verdad? ¿Qué podemos incluir en ese caso? En ese caso podemos incluir prácticas profesionales, en el caso de que hayamos participado en alguna. El tema de los voluntariados es súper importante. Si hemos realizado algún trabajo por temporada, muy importante también que lo podamos incluir. Podemos desarrollar de forma más intencional los proyectos que hemos desarrollado en la universidad, ¿verdad? Cuál fue el objetivo, cuáles fueron las acciones. Más adelante también vamos a ver un poquito acerca de cómo podemos de forma intencional poder poner eso, ¿verdad? Este, y bueno, es un poco acerca de qué incluir en el resumen. Em, con respecto a lo que son las experiencias y específicamente las responsabilidades, un ejemplo sería responsable del desarrollo de una API para clientes, ¿verdad? Eso suena como una parte del checklist, ¿verdad? Que tal vez no hay que hacer eh, tan así, ¿cómo sería una forma mejor de cómo podemos volver más atractiva esa tarea que realizábamos? Bueno, desarrollé una API REST en Java Spring utilizada por 50.000 usuarios, reduciendo el tiempo de respuesta en un 35% mediante la optimización de consultas y caché redis, ¿verdad? Eso puede ser un ejemplo de cómo podemos desarrollar nuestra experiencia profesional en nuestro resumen, ¿verdad? Es súper importante también que podamos incluir keywords o palabras clave. ¿De dónde vamos a tomar esas palabras clave? Básicamente del job description, de la posición que vamos a aplicar, ¿verdad? Por lo menos podemos tomar unas 8 y 12 palabras clave, ¿verdad? Eh, que nos vayan a ayudar a posicionarnos como candidatos eh, atractivos. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, vamos a tener que leer el job description de la posición que estamos aplicando y con base a este job description, entonces nosotros vamos a perfilarnos, ¿verdad? Así es como vamos a ser más intencionales a la hora de realizar nuestro resumen para aplicar esa posición en específico. Una cosa muy importante es el formato, ¿verdad? El formato, lo ideal es que podamos utilizar un resumen sencillo, con un diseño sencillo, no un diseño eh, tan complicado, por así decirlo.
No es necesario que tenga muchos colores, muchas figuras, entre más sencillo mejor, principalmente si vamos a aplicar a una empresa muy grande que tal vez tenga el uso de herramientas, ¿verdad? Que les ayude a filtrar resúmenes y aplicaciones, con que cuente con una o dos páginas máximo, más que suficiente. Em, Debemos de utilizar un formato claro, legible, escaneable. ¿Qué quiere decir esto? A veces hay unas letras lindísimas que son como tipo cursiva, ¿verdad? Y se ven súper lindas, pero tal vez no es lo más óptimo a la hora de poder leer, ¿verdad? Para la persona que tiene que revisar el resumen. Entonces, sí, ojalá ser bastante intencionales con que podamos revisar y ser conscientes de si lo que estamos poniendo, porque de nada nos sirve poner un montón de cosas que sabemos que sí o sí tienen que ir, ¿verdad? Si la persona no lo puede leer. Entonces es muy importante que podamos asegurarnos que eh, sea legible, ¿verdad? Que sea escaneable, que sea fácil de leer tanto en físico como en digital. El resumen profesional. eh, Puede ser de unas 5 o 6 líneas máximo. Lo podemos desarrollar como el rol, la cantidad de años que tenemos en la posición, cuáles fueron los logros que tuvimos en esa posición como tal y cuál es nuestro objetivo al aplicar a la posición, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de estas cositas que estoy mencionando específicamente del resumen profesional y las palabras clave. Si la vacante menciona que microservices, Java, CI, CD, esas palabras definitivamente tienen que aparecer textualmente en el perfil que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que buscar la forma. Normalmente, lo más sencillo es poderlas incorporar. em, en el resumen profesional o incluso en los skills, ¿verdad? Y si tenemos experiencia como tal, ser intencionales en mencionar esas palabras específicas, así textuales como vienen en el job description, para que podamos llamar la atención del reclutador, ¿verdad? Este, ¿Cuáles son algunos errores comunes? No es necesario incluir información personal, tipo edad, estado civil, religión, domicilio exacto. No es necesario que incluyamos fotografía, no incluir experiencia irrelevante a la posición, ¿verdad? Es válido tener también varias versiones de un resumen por si queremos aplicar a diferentes tipos de posiciones. Eso es completamente válido, ¿verdad? Este, mm, eh, um, es muy importante también el, el- el archivo en el formato que lo vamos a subir. Por ejemplo, el LinkedIn siempre asegurarnos de que el resumen que tengamos adjunto sea el más actualizado, ¿verdad? Y también que sea en un formato correcto. También me ha pasado que reviso aplicaciones y cuando llego a abrir el resumen, me pasa que eh, no es el archivo correcto. A veces suben por error fotografías de, no sé, una factura o un título, tal vez por un tema de formato. Lo ideal es que si el portal lo permite, podamos subir el resumen en PDF. Si podemos ponerle el nombre, el apellido y el rol para el que estamos aplicando de nombre de archivo, sería genial también. Ahora, si tenemos algún inconveniente, ¿verdad? O problema de lectura, al subir el documento en PDF, lo podemos subir en documento, ¿verdad? De Word, y no hay ningún problema. Pero lo ideal siempre es, ojalá, poderlo subir en PDF, ¿verdad? Es un poco acerca de tips para resume. Em, Vamos a ir moviéndonos un poquito
a la parte de ver tips para LinkedIn. LinkedIn es súper importante que tengamos claro, es una aplicación, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar para colocarnos como profesionales. Entonces es una red social, sí, que tiene una intención un poco más profesional, por así decirlo. Tenemos que tener claro esto, ¿por qué? Porque hay algunos errores comunes que más adelante vamos a ver. Pero bueno, muy importante poner el titular con el rol objetivo, ¿verdad? Un stack, una propuesta de valor. Eso es como lo ideal de lo que tenemos que poner en nuestro LinkedIn como tal. En el acerca de, es básicamente, viene a ser muy parecido al resumen profesional que hablábamos para el resumen, ¿verdad? Que son líneas de resumen de fortalezas, logros medibles y cuál es el objetivo, ¿verdad? Este, cuando hablamos de que es importante poner en LinkedIn también. Antes yo mencionaba que es muy importante tanto que nuestro resume como que nuestro LinkedIn estén alineados, ¿verdad? No que vayan a haber como incongruencias entre uno y otro, porque si no, puede ser un red flag, ¿verdad? Entonces, en medida de lo posible que cuenten la misma historia. Entonces, incluir las experiencias que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Con diferentes empleadores, con logros, no con tareas, ¿verdad? Un poquito lo que mencionaba antes, utilizar verbos de acción, ¿verdad? ¿Cuál fue el alcance? ¿Cuál fue la métrica? En el caso de que sea posible, sería ideal. Este, ¿Qué podemos destacar? Porque bueno, LinkedIn tiene una sección en donde nosotros podemos destacar publicaciones, fotografías y demás, bastante interesante. Entonces, en los destacados que podemos destacar, básicamente repositorio, demo, artículos técnicos, presentación, en caso de estudio, no sé, por ejemplo, si concluimos nuestra carrera profesional, entonces eso lo podemos destacar en LinkedIn, o si tuvimos una certificación que sacamos justamente que es uno de los requisitos indispensables para una posición que estamos aplicando, entonces definitivamente es algo que sería muy bueno destacar también. Súper importante agregar skills. En skills podemos, en LinkedIn nos da la opción de subir todos los skills que podamos, ¿verdad? O sea, de agregarlas todas las posibles, pero lo ideal es no agregar más de 30 en cada experiencia laboral. Es estratégico fijar las tres más relevantes a la posición. Súper importante, al igual que en el resumen, utilizar palabras clave o keywords, ¿verdad? Porque es muy importante el tema de las palabras claves porque en LinkedIn nosotros lo utilizamos para hacer sourcing. ¿Qué es sourcing? Básicamente, cuando yo tengo una posición muy específica en donde tal vez no me están aplicando los candidatos que necesito porque tienen cosas muy específicas. Entonces, LinkedIn da una opción de hacer una búsqueda un poquito más específica. Entonces, nosotros utilizamos esas keywords para hacer nuestra búsqueda. ¿Y qué pasa si ustedes tienen las keywords en su perfil? Bueno, ustedes nos van a aparecer, ¿verdad? Entonces, entre más intencionales seamos utilizando las palabras clave, pues va a ser muchísimo mejor para nosotros eh, el tener visibilidad o el ser más atractivos para la persona reclutadora, ¿verdad? Una herramienta bastante interesante que tiene LinkedIn que nosotros podemos usar a nuestro favor es el Open to Work, y el Open to Work lo podemos usar de forma estratégica, ¿verdad? ¿Estratégica en qué sentido? Bueno, da dos opciones. Una es para que solamente lo veamos los reclutadores y deseamos como mantener un poquito de discreción, ¿verdad? O bien si ahorita tenemos un trabajo, ¿verdad? Y estamos buscando nuevas oportunidades,
si nos da como un poquito susto que tal vez nuestro jefe, ¿verdad? Vea que estamos aplicando en otras compañías o que estamos buscando otras oportunidades. Entonces lo podemos utilizar para esto o bien lo podemos poner público si deseamos un poco más de apoyo en nuestra red de contactos, ¿verdad? Em, ¿Cuáles son algunos errores comunes en utilizar LinkedIn? em, Escribir en tercera persona, eso es un poco, suena un poco distante. Es diferente decir, Denise es especialista en talento y busca oportunidades en recursos humanos, que decir, yo tengo experiencia en recursos humanos, 5 años, y busco oportunidades en el campo, ¿verdad? Entonces, evitemos escribir en tercera persona. Eh, el tema de las aptitudes o habilidades, de los skills que antes mencionaba, si hacemos un spam de aptitudes, perdón, no va a ser tan atractivo porque entonces nosotros nos vamos a preguntar cómo será que esta persona tiene todo esto o que nada más lo agregó como para que nos saliera, ¿verdad? Además, que el LinkedIn y nuestro resume es básicamente la base de lo que nosotros como reclutadores vamos a utilizar para la entrevista en el caso de que nos llamen. Entonces, si nosotros ponemos aptitudes o habilidades que no tenemos, en la entrevista nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, es mejor en medida de lo posible no hacer spam de aptitudes y como lo mencionaba anteriormente también, LinkedIn es una red un poquito más profesional, no es no es Facebook tampoco. Entonces, en medida de lo posible, procuremos mantener un tono profesional y constructivo. Yo sé que a veces los procesos de reclutamiento o las experiencias que tenemos con empresas no son como las más óptimas. Sin embargo, si nuestro fit o nuestro perfil está únicamente lleno de quejas o cosas negativas, puede ser que nuestro perfil no vaya a ser tan atractivo para una persona de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que podamos tener eso en mente, ¿verdad? Con el tema de las publicaciones y todo eso. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y al igual que en nuestro resumen, es muy importante que podamos tener nuestra información de contacto actualizada también. Entonces, pues sí. Em, Respecto a lo que es el posicionamiento o perfilamiento de nosotros como candidatos atractivos eh, para obtener entrevistas, estar activos en procesos de reclutamiento, podemos hacer un checklist rápido de un poquito acerca de lo que vimos y que nosotros mismos podemos autoevaluar una vez que ya empezamos en lo que es aplicaciones o incluso si lo podemos hacer antes de empezar a aplicar, muchísimo mejor. Uno, nuestro titular dice exactamente el rol objetivo, ¿verdad? Eso es muy importante. Un ejemplo de esto, de un titular poderoso es un backend developer, Java Spring Boot, APIs alto tráfico y optimización de performance, por ejemplo. Ahí incluso están ciertas palabras claves, ¿verdad? Nos deja clarísimo cuál es el perfil profesional de la persona y cuál fue el alcance que tuvo esta persona eh, en esta experiencia profesional, ¿verdad? Entonces eso es un ejemplo de cómo lo podemos materializar en LinkedIn. Em, Nuestro acerca de, que por lo menos mencione dos métricas de impacto. Si no tenemos números como tal, porque a veces pasa, ¿verdad? De que no tenemos números de ese alcance que tuvimos, por lo menos dos evidencias de impacto, ¿verdad? O que tuvimos en esa trayectoria profesional. La experiencia tiene bullets con resultado medible, no solo responsabilidades, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, a mí me pasa que a veces reviso resumes
y son desarrolladores y literalmente han trabajado, no sé, en unas 3 empresas y en las 3 empresas me ponen la misma lista de responsabilidades. Entonces yo digo, pero bueno, ¿cuál fue el crecimiento que tuvo esta persona? ¿Y será que en realidad hizo siempre todas estas funciones? No hizo unas diferentes, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos ser un poquito más intencionales con la parte de las responsabilidades, eh, tener 2, 4 elementos destacados. Esto era un poquito acerca de los hipervínculos, agregar en el resumen. Evidentemente, enfoquémonos más en lo que es incluir el perfil de LinkedIn y certificaciones. Si sacamos bastantes certificaciones, entonces poder incluirlas también. Y el quinto y último es que nuestro resumen y nuestro LinkedIn cuenten la misma historia, ¿verdad? Tanto nuestros objetivos, nuestro impacto, así como también las fechas y los roles, ¿verdad? En los que hemos tenido trayectoria profesional. Ahora bien, ya que vamos a tener vamos a aplicar este montón de tips, entonces vamos a tener un montón de entrevistas por hacer. Entonces vamos a compartir un poquito acerca de esto. Em, ¿Cuáles son algunos tips que sí o sí tenemos que aplicar antes de hacer una entrevista? Eh, ya una vez que la reclutadora nos llama, ¿verdad? Nos confirma que está interesada en agendar una entrevista con nosotros, sí o sí tenemos que tener claro cuál es la fecha, cuál es la hora, cuál es la modalidad, si va a ser virtual, si va a ser presencial. En el caso de que sea presencial, cuál es el lugar, ¿verdad?, en donde se va a llevar a cabo la entrevista, dónde queda ese lugar, dónde de mi domicilio, cómo puedo llegar al lugar, cuánto tiempo me va a tomar, para yo calcular el tiempo de a qué hora me tengo que despertar, a qué hora tengo que trasladarme, tomar en cuenta tiempo, no sé, si voy en bus, cuánto tiempo si pierdo el bus, ¿verdad? Eh, Tener en cuenta como esos detalles importantes para que podamos estar puntuales. ¿Puntuales cuánto? Bueno, por lo menos unos 10 minutos antes de la entrevista, por si tenemos que llenar algún formulario o alguna cosita así por el estilo. En el caso de que sea virtual, consultar cuál aplicación, ¿verdad? Es por medio de la cual nos van a entrevistar o bien si va a ser por teléfono. En el caso de que vaya a ser virtual y por medio de alguna aplicación, asegurarnos de que tengamos acceso a Internet, que la computadora funcione, que nos sirva la cámara, que nos sirva el audio, que nos sirva el micrófono, ¿verdad? Eso es muy, muy importante antes de la entrevista. Segundo punto, investigar la empresa. No solamente como, sí, es que la empresa se llama Los Patitos, ¿verdad? Sino los patitos, dónde está situada, cuáles son sus oficinas centrales, cuánto tiempo tienen en el país, qué es lo que hacen, a qué se dedican. em, Leer nuevamente el job description, ¿verdad? Qué es lo que esta posición haría, ¿verdad? En su día a día, eh, qué es lo que andan buscando, cuáles son esos requerimientos, esos requisitos que la persona que vayan a seleccionar tiene que tener, ¿verdad? Em, Practicar la presentación profesional basada en el rol, por lo menos unos 60 90 minutos de explicar nuestro perfil que genere impacto, ¿verdad? Para la posición que estamos aplicando. Estudiar nuestro resumen definitivamente es súper, súper importante. Este, y nuestro LinkedIn también, porque bueno, como decía anteriormente, el resumen es en lo que el reclutador y las personas entrevistadoras se van a basar para hacer las preguntas de la entrevista. ¿Qué debe de incluir el
la presentación profesional, para que más o menos nos demos una idea. Básicamente, tiene que crear una impresión sólida, entonces sí es muy importante que podamos incluir quién somos, qué hemos hecho, cuáles son nuestras habilidades, qué es lo que buscamos. Como para dar un ejemplo, soy ingeniera en sistemas con enfoque en desarrollo backend. Tengo experiencia construyendo APIs para miles de usuarios. En mi último proyecto reduje la latencia P95 en 35%, optimizando consultas en bases de datos. Me interesa integrarme a un equipo donde pueda trabajar en microservicios y arquitecturas escalables. Eso es un ejemplo de cómo podemos eh, desarrollar nuestra presentación profesional, por así decirlo, al candidato o la descripción profesional que podemos darle a una reclutadora, ¿verdad? Como tal. Es muy importante también estudiar la metodología STAR o la estrategia STAR. Es una estrategia que utilizan ahorita muchas empresas para formular las preguntas de las entrevistas y básicamente de lo que va es de que podamos hacer preguntas de situaciones en específico que hayamos vivido en nuestra trayectoria profesional y además de eso, a nosotros como candidatos nos va a ayudar un montón a la hora de formular las respuestas. ¿Por qué? Porque nos enseña a responder contando la situación, la tarea que tuvimos que hacer, qué estaba pasando, ¿verdad? Bueno, qué estaba pasando, qué tuvimos que hacer, cuál era la tarea, la acción, qué fue lo que hicimos y cuál fue el resultado, ¿verdad? La R del resultado. Este, para poder dar una respuesta desarrollada que dé contexto, nos ayuda a no redundar y nos ayuda a no desviarnos, ¿verdad? De lo que nos están preguntando. Entonces eso es súper importante. La metodología STAR normalmente hacen preguntas relacionadas a lo que es la parte de liderazgo, manejo de conflictos, manejo de feedback, cómo yo reacciono al feedback, ¿verdad? Que me pueden brindar. Cuando cometo errores, cómo es mi reacción, cómo ha sido. Proyectos con dificultad, mejoras de performance, ¿verdad? Por ejemplo. Este, eso es súper importante. Algo que podemos hacer también antes de la entrevista es investigar posibles preguntas técnicas y prácticas. Eh, para eso podemos utilizar inteligencia artificial. Es un aliado, definitivamente, siempre y cuando lo utilicemos antes y no durante, ¿verdad? Antes, ¿para qué? Para practicar, ¿verdad? Para practicar, para darnos una idea de qué nos pueden preguntar, cuáles son posibles respuestas que podemos dar basándonos en nuestra experiencia y pensar en ejemplos de situaciones que ya hemos vivido en nuestra experiencia profesional o nuestra trayectoria profesional. Em, este punto que va a tocar ahorita es súper, súper importante y es hacer una lista de al menos unas 3 preguntas para el entrevistador. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hacer preguntas en una entrevista a la persona que nos hace la entrevista demuestra interés en la entrevista, uno, en la posición, dos, y en la empresa también. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas preguntas que podemos hacer? Como por ejemplo, ¿cómo es la cultura de la empresa? Si normalmente tienen posibilidades de crecimiento, cómo ha sido su experiencia dentro de la organización, ya si es con un manager directamente, cuál es la expectativa de la curva de aprendizaje de la persona que vaya a ser contratada para esa posición, cuál es el career path, ¿verdad? Que puede desarrollar una persona que vaya a ser contratada en esa posición, cuáles son los principales retos de la posición para la que están concursando, por ejemplo, ¿verdad? Este, esas son algunas de las preguntas que podemos hacer. Em, Además, si la entrevista es virtual, es súper importante elegir un lugar estratégico sin distracciones.
em, donde no haya mucho ruido, en donde nos podamos concentrar, en donde no tengamos inconvenientes para escuchar a la persona que nos va a entrevistar y que la persona no tenga problemas para escucharnos a nosotros. También es súper importante cuidar nuestra presentación personal, tanto virtual como presencial. Entonces, para que lo tomemos en cuenta antes de también. Este, súper bien. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los tips durante. Em, es muy importante que durante la entrevista podamos tener una escucha activa, ¿verdad? De lo que las preguntas que nos están haciendo. Si tenemos alguna duda acerca de la pregunta, ¿verdad? Definitivamente, una buena práctica es poder aclarar antes de responder, ¿verdad? Y ya una vez que fue aclarada la pregunta, entonces podemos responder. Tomemos nuestro tiempo antes de responder. No pasa nada con que nos tomemos unos 10 segundos para pensar bien o elaborar bien nuestra respuesta. Cuidar nuestro lenguaje verbal. Muchas veces a los reclutadores nos gusta que la entrevista se torne como una conversación, así como muy natural, ¿verdad? Con la finalidad de que los candidatos se puedan sentir bastante cómodos a la hora de poder ser entrevistados, ¿verdad? Sin embargo, sí es muy importante como no ser confianzudillos durante la entrevista, sino siempre tratar de ser bastante profesionales y formales también, ¿verdad? Entonces, sí, cuidar el lenguaje verbal es súper importante y el lenguaje corporal también. Cuando utilizamos el lenguaje corporal, eso demuestra seguridad, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante que lo podamos eh, utilizar a nuestro favor en una entrevista. Eh, es vital, ¿verdad? Poder a veces explicar nuestro razonamiento, incluso si a veces no tenemos una respuesta correcta, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, nos piden un ejemplo acerca de una situación, ¿verdad? Entonces, lo correcto, primero, ¿verdad? Poder explicar cuál es nuestro razonamiento y luego lo óptimo. Entonces, para ir de lo simple a lo un poquito más complejo, por decirlo así. Eso es muy importante. Em, Luego, cuando describamos proyectos, es indispensable que podamos siempre decir, ok, trabajé en este proyecto que necesitaba la realización de esto fue lo que hicimos y este fue el resultado, ¿verdad? Este fue el impacto que generó ese proyecto. Eso es súper importante. Em, si podemos hablar acerca de habilidades blandas, ¿verdad? Respecto a lo que es nuestro seniority, por ejemplo, hablar de ownership de proyectos en los que hayamos sido completamente owners o el ownership que hemos tenido de los proyectos, los procesos, perdón, que hemos desarrollado durante años. em, las habilidades de comunicación, gestión de riesgos, foco en calidad, lo que es el trabajo en equipo, todas estas habilidades son súper importantes, este, y muchas veces marcan la diferencia. Entonces, sí es muy importante que durante la entrevista podamos evidenciarlos, ¿verdad? También. No hay tema con que en una entrevista tengamos que pausar o si no sabemos qué responder, ¿verdad? Podemos tomarnos nuestro tiempo para pensar, verbalizar, ¿verdad? Que estamos intentando y decir, por ejemplo, si tal vez lo que pasa es que no estamos entendiendo bien la pregunta, dar dos rutas posibles acerca de lo que hemos entendido, ¿verdad? O bien pedir una pista o una aclaración, ¿verdad? A tiempo antes de contestar. Y por último, algo bastante importante, además de las preguntas que hay que hacer, ¿verdad? No lo olvidemos, consultar por los próximos pasos del proceso de reclutamiento, cuánto tiempo pueden
pasar para tener updates, ¿verdad? Acerca de nuestro proceso de reclutamiento como tal y pedir feedback de gaps que hayamos tenido. Si tienen feedback para la entrevista. Y es súper importante que tomemos nota de ese feedback. ¿Por qué? Porque bueno, eso nos ayuda a todos. El feedback tenemos que aprender a verlo como algo positivo, algo que nos va a ayudar a crecer y algo que definitivamente nos va a hacer crecer como profesionales. Ahora bien, ¿qué podemos hacer después de las entrevistas? Definitivamente, una vez que tomamos nota del feedback, es súper importante que podamos hacer una lista de lo que salió bien, lo que salió mal, según mi criterio personal y una mejora acerca de qué podemos hacer mejor la próxima entrevista, ¿verdad? Y podemos agregar también cuál fue ese feedback que nos dio el entrevistador y cómo podemos trabajarlo. Algo también que podemos hacer es cómo podemos trabajarlo y poner una meta de tiempo, ¿verdad? Como, ok, esto lo va a mejorar, no sé, por ejemplo, si definitivamente hay un requisito indispensable que la entrevista se evidenció que yo no cumplo y es una certificación, ok, esta certificación la vamos a sacar en un mes, por ejemplo, ¿verdad? Eso es súper importante que lo podamos incorporar. Eh, Podemos enviar un seguimiento en 24 horas, va a depender también de los tiempos que nos dé el reclutador, ¿verdad? Pero podemos enviar un seguimiento en 24 horas agradeciendo como la oportunidad, reforzando nuestro perfil. Por ejemplo, quería reforzar que mi experiencia en X, ¿verdad? Me permitió un impacto medible en tal y creo que encaja perfectamente con la necesidad que tiene la empresa para este rol, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos agregar y expresar el interés en la posición, ¿verdad? Ahora bien, si no tenemos actualizaciones en el tiempo brindado por el reclutador o si no tenemos respuesta del seguimiento, ¿verdad? Podemos hacer un follow-up corto a los 5 o 7 días hábiles, más o menos. Em, y bueno, es un poquito acerca de qué hacer después de la entrevista. Adicionalmente, quería aprovechar el tema porque yo sé que tal vez este, eh, no mucho se habla, tal vez de la negociación. Ya una vez que hicimos todas las entrevistas, aplicamos todos los feedbacks, todos los tips, obtenemos las primeras ofertas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tal vez no son tan atractivas como pensábamos o tal vez nosotros queríamos ver si podíamos mejorar la oferta, ¿verdad? Y no es solamente negociar números, ¿verdad? Primero tenemos que tener información que es muy importante antes de abrir la premisa de la negociación. Tenemos que definitivamente tener súper claro el rango total, ¿verdad? De lo que es el salario que nos pueden ofrecer o que ofrece la posición como tal, cuál es ese salario base, si tiene bonos, el equity, los beneficios, el nivel o la banda, ¿verdad? De la posición, el seniority, cuáles son las expectativas de desempeño. Esos son datos que sí o sí tenemos que confirmar para poder negociar y para nosotros también poder entender si una oferta puede ser atractiva para nosotros o no, ¿verdad? Porque no sé, no solamente se trata de números. Por ejemplo, no sé, hay empresas que tienen beneficios de seguro privado, seguro dental, compra de lentes, compra de acciones, un montón de beneficios, transporte, alimentación, ¿verdad? Y hay unas que no, ¿verdad? Entonces, bueno, luego las posiciones son híbridas, son remotas o es full on-site, ¿verdad? Todas esas cosas que nos van a representar un ahorro o un gasto son cosas que definitivamente sí o sí tenemos que tomar en cuenta. Una vez que ya tenemos toda esa información, eh, podemos también investigar cómo está el mercado en ese campo en específico
y entonces ya formular una negociación que tenga bases sólidas, ¿verdad? Con datos y alternativas, no solamente con, es que yo necesito tal cosa, porque tal vez no sabemos, ¿verdad? Si hay un candidato que también fue aprobado y la oferta le es atractiva, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que podamos ser estratégicos a la hora de negociar. Em, Ahorita vamos a ver un poquito acerca de métricas típicas del embudo o lo que yo les mencionaba acerca de las aplicaciones, entrevistas y ofertas, ¿verdad? A veces aplicamos, ¿verdad? Y este tema de empezar a aplicar, ¿verdad? Es definitivamente de constancia. Tenemos que sí ser súper persistentes porque, bueno, entre más cantidad de aplicaciones hagamos intencionales, mayor es la probabilidad de un nuevo proceso de reclutamiento. Y eso no lo digo yo, lo dicen estadísticas. Eh, entonces, si definitivamente es algo que ya vamos a tomar en serio, ¿verdad? O que necesitamos tomar en serio, tenemos que ser un poquito más estratégicos a la hora de aplicar. Y este cuadro está un poquito ahí con unos números muy puntuales, pero para que ustedes se den una idea, basándonos en estos números que les estoy presentando, si nosotros aplicamos a 40 posiciones, entre 2 y 8 nos van a responder o vamos a obtener respuesta de esas empresas, ¿verdad? O de esas aplicaciones como tal. Ahora bien, de esas 2 y 8 que puede ser que nos respondan, vamos a avanzar a entrevistas aproximadamente de 1 a 7, ¿verdad? Y de esas 1 o 7 podemos obtener de 1 o 2 ofertas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros únicamente aplicamos a 3 posiciones, está complicado que nos llamen a una entrevista, ¿verdad? Y es súper importante que tomemos en cuenta eh, que si nosotros aplicamos y mañana no me llaman, no quiere decir que no nos van a tomar en cuenta en ese proceso de reclutamiento. Los procesos de reclutamiento van a durar dependiendo de la empresa, pero para que ustedes se den una idea, una contratación o una posición puede tomar entre 30 y 90 días para poder cerrarse, ¿verdad? Entonces, así como hay procesos de reclutamiento que son bastante rápidos, hay procesos de reclutamiento que tardan un poquito más. Entonces, es súper importante tomar eso en cuenta también. Em, Ahora, ¿cómo podemos ser más estratégicos ya que supimos, ¿verdad? Que definitivamente tenemos que generar bastante cantidad de aplicaciones para poder ser, eh, para poder obtener una oferta pues más rápido. Eh, Primero podemos hacer un tracking de todas las aplicaciones que nosotros tenemos o que hemos enviado. Podemos poner la posición, el nombre de la empresa, el sector y el estatus. Por ejemplo, si estoy en entrevista o si nada más apliqué, o si estoy esperando respuesta, ¿verdad? Entonces así podemos ser un poquito más ordenados y más estratégicos, ¿verdad? Con tener seguimiento, o así podemos también dar seguimiento de una forma más estratégica a todas las aplicaciones que hacemos. No podemos definitivamente depender solo de LinkedIn y les voy a contar por qué. Las empresas no siempre todas las posiciones las postean en LinkedIn. Incluso hay algunas empresas que nunca postean en LinkedIn. ¿Por qué? Porque, bueno, pagan por su página de careers, ¿verdad? Y ahí es donde normalmente se publican la mayoría de las posiciones que tienen por contratar, ¿verdad? Entonces, mi consejo es armar una lista objetivo de unas 20, 40 empresas, que nosotros nos pongamos como meta aplicar o que nos gustaría trabajar en,
por investigaciones, porque tenemos conocidos que nos han recomendado trabajar ahí, o por lo que sea. Digamos, hubo una época antes de pandemia en donde yo me quedé sin trabajo y yo me acuerdo que una cosa que yo hice para ser un poco más intencional con el tema de las aplicaciones o de la búsqueda de empresas, aparte de buscar como top empresas en recursos humanos, en Costa Rica, lo que hice fue investigar cuáles eran las zonas francas que quedaban cerca de mi domicilio y poder buscar cuáles empresas estaban ahí, cuáles compañías estaban en esa zona franca y buscar su página de careers. Entonces, ya yo me ponía a enviar aplicaciones así. Entonces, ese es un tip ahí que pueden hacer por si no solamente quieren como basarse en AI, ¿verdad? Este, algo que nos super ayuda a estar súper pendientes de cuando publican nuevas posiciones es crear alertas en portales y aplicar directo en sus páginas de empleo. Y por acá, yo les hice una lista como de las 10 empresas donde puedo iniciar en Costa Rica en el campo de tecnología, ¿verdad? Aquí están como las páginas de carreras y demás. Yo esta presentación se las voy a compartir a las chicas para que puedan también facilitárselas con todo gusto, claro que sí. Y algo que ayuda bastante a posicionarnos es el tema de los referidos. Si nosotros tenemos conocidos que trabajan en las empresas que nos gustaría aplicar, dejemos la pena. A veces nos da pena como, ay, ¿será que usted me puede referir? O ¿qué tal le ha parecido la experiencia, verdad? No importa. Cuando necesitamos un cambio, no hay ningún problema. Hay muchas personas que siempre están dispuestas a ayudar y los referidos ayudan un montón a que podamos ser eh, tomados en cuenta en procesos de reclutamiento. Quiero cerrar recordando un poco de qué hemos hablado, ¿verdad? Nuestro valor profesional no depende solo de conocimientos técnicos, depende de qué tan estratégicos somos para posicionarnos en el mercado laboral, de nuestra capacidad para comunicar impacto, de prepararnos con intención, mostrar evidencia, gestionar proceso con datos, siendo estratégicos, negociar desde la claridad, mantener la consistencia y eso es algo que nosotros definitivamente sí o sí podemos hacer, ¿verdad? Y está en nuestras manos. El futuro de la tecnología necesita nuestra voz, nuestro talento y nuestro liderazgo. Entonces, invitadísimos a que podamos tomar en cuenta todos estos tips y espero que les ayude un montón. Y eso sería. Muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta. Denise, muchísimas gracias por todo esto. Sé que ha sido súper útil para todos los que estamos aquí y todos los que pueden ver la grabación de este webinar después. Con cualquier consulta que puedan tener, pueden ingresarla en el chat para poder atenderlas.